mucho gusto saludarlos. Sí los extrañamos la semana pasada. Estamos contentos de estar aquí. Como algunos se pudieron enterar, el motivo de nuestra ausencia fue para despedirnos formalmente de la iglesia en Delicias, la iglesia que nos abrazó durante 25 años, despedirnos simbólicamente, ¿no? Porque obviamente seguimos conectados, seguimos siendo parte de la misma casa, tenemos tanta familia y amigos ahí. Pero sin embargo se da este envío simbólico de nosotros, y pues es que también estamos próximos a ser ciudadanos permanentes de la ciudad de Chihuahua, y, y gracias por alegrarse con nosotros, porque créanme, 2 años después ya pedíamos este cambio, ya pedíamos esta oportunidad. Obviamente el tema de esperar era únicamente para que Max pudiera concluir ahí el kinder, que fue un proyecto que dijimos, vamos a esperar lo que él concluya su periodo allá en Delicias, y bueno, tan pronto lo liberen a él, estamos próximos a ser ya permanentes acá. Estamos como el reino, ¿no? Ya, pero todavía no. Ya tengo un papel firmado, ya tengo una renta que pagar, ya tengo muchos muebles acá, pero todavía falta poco para que sea ya definitiva nuestra estancia, y pues nos alegra mucho, y qué padre que se puedan alegrar con nosotros. Y pues bueno, eso estábamos haciendo el domingo pasado en Delicias, y este domingo me encanta verlos. Este domingo me da mucho gusto saludar también a personas nuevas. Quiero decirles que estamos tomando ya medidas urgentes con el tema de la refrigeración, y esta semana vamos a ver que vienen personas a hacer un estudio de los metros cúbicos de la bodega para ver los equipos y la distribución de los ductos que vamos a implementar. Y pues eso también está, nada más, dijo por ahí alguien, ténganme paciencia. Hagan de cuenta, ¿no? Entonces vamos a darle ahorita así como estamos, y pues vamos a disponernos a concluir esta serie acerca de guerra espiritual. Acompáñame a Efesios 6, 10 y 11, por favor. Por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Señor, gracias por este domingo. Dios, hoy que concluimos esta serie, te pido que podamos irnos realmente llenos de armas y de un conocimiento que pueda bajar a la práctica, Señor Jesús, y que de hoy en adelante haya un entendimiento más amplio acerca de este conflicto cósmico, Señor, este conflicto que se da desde hace muchos cientos de miles de años, Señor Jesús, pero también de la victoria, Dios, que nos ha sido dada, y de las estrategias y de las herramientas que nos has dado para mantener esa victoria en todo el tiempo que tú nos prestes en esta tierra, en el nombre de Jesús. Amén. Durante la guerra de Vietnam en 1967 se presentaron diferentes sucesos que marcaron la historia de los Estados Unidos. Como algunos podrán saber, fue probablemente el fracaso militar más fuerte en la historia de Estados Unidos. Como un ejército tan poderoso, tan bien armado, tan bien entrenado, fracasa en lograr la victoria contra unos cuantos vietnamitas. Y un reportero escribió un artículo diciendo lo que se vivía en ese tiempo. Dice: en el mes de marzo de 1967, los oficiales estadounidenses parecían estar de muy buen humor, llenos de optimismo. Estábamos ganando. El secretario de Defensa, Robert McNamara, había pronunciado su famosa frase: todas las mediciones cuantitativas muestran que estamos ganando la guerra. Desde el embajador hasta el general William Westmoreland, en sus uniformes elegantes y almidonados impecables, todos afirmaban que incluso los más acérrimos incrédulos quedarían convencidos antes de terminar ese año. Ese mismo año, tras una gran movilización militar por parte de las fuerzas de Vietnam del Norte,
hubo un golpe estratégico muy importante a Estados Unidos. Ese mismo año, en el mes de octubre, este optimismo se había reducido a una certeza de que la guerra ni era famosa, ni era popular, ni era justa, y sobre todas las cosas, la guerra estaba perdida. Dice el apóstol Pablo en el versículo 12 del mismo Efesios 6, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sabes? El error de Estados Unidos fue haber hecho una pequeña guerra contra un enemigo bien abastecido y con un enemigo lleno de muchos trucos debajo de la manga. La estrategia de desgaste de la guerra de los vietnamitas, que se veían superados en número y en armas, no era acabar con todo el ejército norteamericano. Uno de sus líderes lanzó una especie de predicción. Dijo: por cada 10 de nosotros con los que acaben, nosotros vamos a acabar con uno de ustedes. Pero aún así, eso va a ser suficiente para desanimarlos. El ejército más poderoso del mundo en ese momento había sido incapaz de permanecer firme contra las acechanzas de un ejército bien organizado, bien preparado, y estaba dispuesto a todo para ganar la guerra. Estaban dispuestos a todo, no importa si se sacrificaran 10 de ellos por uno de los rivales. ¿Y sabes qué? Efectivamente terminaron con más bajas que los estadounidenses, pero finalmente terminaron ganando la guerra. Hoy quiero darte 3 consejos. Me gusta cómo terminan algunas cartas de la Biblia con una sección que dice consejos finales. Y quiero darte 3 consejos que te van a ayudar a permanecer en la victoria que Dios te ha llamado a llevar. 3 consejos para finalizar y redondear todo este tema acerca de la guerra espiritual. 3 consejos que nos van a ayudar a estar firmes, como el apóstol Pablo nos lo aconseja aquí en estos versículos de Efesios. El primero de ellos es: toma la armadura. Dice Efesios 6:13, por tanto, o sea, en conclusión de la existencia de la batalla, en conclusión de las maquinaciones del diablo y como consecuencia del ejército bien organizado que éste presenta, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estén firmes. Entonces el primer consejo es: toma toda la armadura. ¿Sabes? El tema de la armadura es recibir una fortaleza sobrenatural que en nosotros no está el producir. Una fortaleza que está fuera del alcance de cualquier relación, de cualquier recurso de esta tierra. La fortaleza de la que Pablo nos habla no es nada más y nada menos que la fortaleza misma en las capacidades del Dios que tenemos. Esa es la fortaleza nada más y nada menos que Pablo nos aconseja. A veces cometemos el error de utilizar fortalezas que, de acuerdo a nuestra manera de ver la vida, pueden derivar de personas, de relaciones, de posiciones, de recursos humanos. Pero Pablo advierte que habrá días malos donde la fuerza que puedes producir desde adentro o a través de elementos externos no va a ser suficiente. Y te tengo otra noticia. Cuando Pablo habla del día malo, no habla de un día sí y de un día no, como estas temporadas difíciles que tenemos y luego tenemos buenas temporadas. No habla de ciertas temporadas. Desde que Adán cayó, todos los días son malos. Y bueno, veámoslo con cierta perspectiva, porque mañana es lunes.
Entonces no quiero que al peso del lunes le agregues el pastor dijo que todos los días son malos. Todos los días son malos porque todos los días estamos bajo ataque del enemigo. Todos los días hay una trampa esperando que caigas en ella. Todos los días el enemigo ve tu firmeza en la fe, tu firmeza en la libertad, en el evangelio, y todos los días él se propone a derribar lo que Dios ha hecho firme. Y digo se lo propone porque realmente lo intenta. Pero el éxito que el enemigo pueda o no tener en ese intento lo determinamos nosotros. Lo determinamos a través de tomar verdaderamente el consejo de Pablo de ser obedientes y de vestirnos de toda la armadura de Dios. Pablo nos da 6 elementos que van a integrar esta armadura. 6 elementos que nos van a ayudar a permanecer firmes. 3 de ellos son para ponértelos siempre: el cinto, el calzado. Todos esos elementos Pablo nos los irá dando para que permanezcan puestos en cada uno de nosotros. Y claro está, el cinto, el calzado y la coraza de justicia son cosas que no pueden faltar, pero luego hay otros elementos que no siempre los puedes traer quizás a la mano. Pablo está tomando la ilustración de un guerrero romano, de un soldado romano. Y Pablo se da cuenta que hay elementos que el soldado porta de manera regular y otros elementos que el soldado intencionalmente debe de buscar, recogerlos y ponérselos día con día que permanezca la batalla. Y estos elementos son el casco, el escudo y la espada. Entonces la exhortación de Pablo aquí es a permanecer firmes. Y el método a través del cual vamos a ser fortalecidos y por consecuencia vamos a permanecer firmes es por ponernos toda la armadura de Dios. Entonces el primer consejo fue: ponte toda la armadura. Y el segundo consejo es precisamente el permanecer firmes. Pablo lo menciona 3 veces: versículo 11, versículo 13, versículo 14. Versículo 11 dice: fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Versículo 13: por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Versículo 14: estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia. ¿Por qué será el primer consejo de Pablo el permanecer firmes? Porque, nosotros no peleamos por una victoria que ya se obtuvo. Colosenses 2:15 dice que Cristo en la cruz triunfó sobre los principados y las potestades, los exhibió públicamente y los desarmó. Entonces, el reto para ti y para mí en esta guerra espiritual no es ir y avanzar hasta el campo enemigo, es permanecer firme. De esa manera se gana la guerra, permaneciendo firmes. Y Pablo tenía algo muy en mente. Los cristianos de ese tiempo y los cristianos de la era medieval y los cristianos de ahora tenemos un talón de Aquiles: el desánimo. El desaliento está tan presente en esta batalla que es el arma por excelencia del enemigo para derribar nuestra firmeza. Una fe fluctuante, una fe de ocasiones, una fe de momentos es el antídoto perfecto para la firmeza que puede proveer el Espíritu Santo. Entonces, Pablo sabe y Dios sabe que entre más fluctuante sea una persona, nos vamos a convertir como este hombre de doble ánimo del que habla Santiago, que es inconstante en todos sus caminos. Y que de alguna manera este doble ánimo y esta inconstancia
nos pone en una posición vulnerable a todas las estrategias del enemigo. Estar firmes es el mensaje central de la armadura. ¿Y cómo vamos a estar firmes? A través de utilizar estos 6 elementos que quiero describir rápidamente. El primero es un cinto. No sé si puedan poner la imagen del soldado. El primero es un cinturón. Y el sentido de cada elemento es espiritual, definitivamente. Pablo le llama el cinturón de la verdad. Sabes, no se podía hacer la guerra, ni siquiera se podía correr con una túnica toda suelta a tu alrededor. Quien estaba listo para la batalla necesitaba tener ceñido en su cintura un cinturón. Sin ese cinturón no se podían sostener las partes flojas de la armadura, y sin ese cinturón el arma más poderosa no podía estar fajada en el costado. Sin un cinturón que portara la espada, ese soldado estaba completamente indefenso. ¿Y por qué Pablo lo relaciona con la verdad? Este cinturón de la verdad, o esta verdad, mejor dicho, a la que Pablo se refiere aquí, no es la verdad como la conocemos habitualmente, como Jesús es la verdad, como cierta doctrina es la verdad. Es veracidad. Hablado de otra manera, este cinturón es congruencia y sinceridad. El reto más importante que tenemos para echar mano de él y tomar esa armadura es primeramente buscar ser congruentes. Lo que predicamos, lo que creemos, lo que decimos con lo que hacemos. Ese es, por definición, uno de los retos más importantes. Pero Pablo lo pone en primer lugar. Tienes que ser sincero, tienes que ser íntegro, tienes que estar libre de dobles caras, libre de toda hipocresía. Y ese es el reto, amados. Que para asegurar todos los componentes de la armadura, la verdad tiene que estar rodeando nuestra cintura. La verdad de que somos uno solo en la casa, en la iglesia, en el trabajo. Somos la misma persona. Sabes, podemos no ser perfectos, pero sí podemos aspirar a ser verdaderos. Diríamos en el barrio, hay que ser neta. Lo que ves es lo que hay. Y no andamos pregonando nuestras virtudes de la misma manera que no andamos pregonando nuestros defectos. Pero al menos el ser congruente y el ser sincero es no poner un velo ni un pedestal, ¿sí? No le pongo ni un pedestal a mis virtudes, ni le pongo un velo a mis defectos para que nadie los pueda ver. Ser perfecto es posible en el Espíritu Santo, pero ser verdadero es la primera etapa en este reto. El segundo elemento muy importante también es la coraza de justicia. La coraza cubría partes vitales del tronco, partes importantes como el corazón y las vísceras, partes que en la antigüedad estaban asociadas el corazón a la mente y las vísceras a las emociones. De forma simbólica, la justicia nos cubre para que nuestros pensamientos y nuestros sentimientos sean justos. Sabes, en momentos difíciles, cuando el día malo pega, creo que todo lo menos que quieres es ser justo con tus sentimientos. A veces deseamos venganza, a veces deseamos nuestra propia justicia, pero es en ese momento cuando Pablo dice, no es tu justicia, es la justicia de alguien más. La única justicia capaz de presentarse delante del creador del universo y lograr una palomita de aprobación es la justicia de Cristo. Es la justicia de Cristo que nos es puesta en la cuenta, como si alguien te hiciera una transferencia. Tu justicia es fortalecida por la justicia de Cristo. Puedes ponerte el cinturón, la coraza de tu propia justicia, pero sabes, no va a aguantar mucho, porque tu propia justicia es negociable y tu propia justicia está a veces ligada no al hambre, al apetito, a las vísceras, a mis emociones, o está ligada a mis pensamientos.
La justicia de Cristo es lo que verdaderamente va a cubrir esos dos aspectos de mi vida. Decía Lutero al respecto: nosotros no somos justos porque hacemos lo justo, sino porque hacemos lo justo, somos justos. Porque hacemos lo justo, somos justos. Quiere decir que mi justicia es una consecuencia de la justicia de Cristo. La justicia de Cristo genera en mí obras de justicia. No es que seas tan bueno, amado. Lo intentamos, pero la verdadera justicia de Cristo es la que impulsa en nosotros este sentir de hacer lo correcto. Y enseguida viene algo muy importante: calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Algo que te ayuda sin duda a permanecer firme es un par de zapatos correctos. Y en ese tiempo no había Jordans, en ese tiempo había unas entre sandalias y botas que tenían como picos o tachones abajo. Imagínate unos spikes americanos de béisbol. Y esos zapatos les permitían a los soldados romanos una tracción correcta en el momento de la batalla y un desplazamiento a distancias donde muchos otros no podían desplazarse a pie de la forma en que ellos los hacían. Y Pablo compara esta tracción, esta firmeza con el evangelio de la paz. Porque para nosotros el evangelio es paz, porque empieza con una noticia: Dios estaba airado con el mundo, pero ahora Dios nos pone su justicia y ahora Dios está en paz con nosotros. El evangelio supone que cada vez que yo me sienta atado a algún pecado, puedo mirar a la cruz, mirar a la tumba vacía y decir: puedo ser libre, porque he recibido una nueva naturaleza con Cristo. El evangelio me lleva a tener perseverancia en medio de las dificultades, porque hay una tumba vacía que registra la resurrección de una persona, que implica que al mismo tiempo yo soy un ser que va a resucitar. Implica que al mismo tiempo yo soy un ser eterno. Y esta esperanza constantemente debe de estar presente en la forma en cómo guiamos nuestros pasos. No caminamos fluctuando porque tenemos dudas acerca del mañana, caminamos con perseverancia. Resistimos las pruebas porque tenemos paz para con Dios, porque tenemos fe en el corazón. La mejor noticia del evangelio es que el amor de Cristo nos rodea de tal manera que ninguna cosa creada es capaz de separarnos del amor de Dios. Pero ¿sabes qué? Esa buena noticia que hoy te hace sentir tan bien y que inflama tu corazón es una noticia digna de ser contada. Y por eso el profeta Isaías decía: hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Hermosos. ¿Qué es lo que anuncian los pies de estas personas? El evangelio. Porque hay tantas personas afuera que no gozan de esta paz. Hay tantas personas afuera que no gozan de esta certeza, que tienen miedo del mañana, que viven esclavizados al pecado. Y son estas personas las que tienen que tener esta buena noticia. Es decir, tú no tienes que permanecer atado a esa adicción, no tienes que permanecer atado a ese hábito autodestructivo, no tienes que permanecer subyugado por esa enfermedad que te dice, que te desanima, que no tienes esperanza. No, la buena noticia es todas esas cosas y aún más. Es perseverancia, es esperanza, es libertad. Y la gente necesita escuchar esa buena noticia. La gente necesita que tú te pongas bien esas sandalias y que avances con ese mensaje de esperanza, que avances con ese mensaje de amor, que avances con ese mensaje de arrepentimiento, que avances con la urgencia que demanda el que a este mundo le queda poco tiempo y que todas las personas que sean posibles necesitan escuchar este mensaje del evangelio que es poderoso para salvación, para transformar vidas.
que no se nos olvide, iglesia, que podemos tener la comunidad más bonita, que podemos ser las personas más amorosas, que podemos tener todas las comodidades en esta casa para hacerlos atractivos. Pero solamente la salvación viene a través de la predicación del evangelio. Ninguna vida puede ser transformada si no es expuesta al evangelio. Y esas son las verdades que nos sustentan. Esas son las verdades que no solamente nos ayudan a permanecer firmes, sino que nos impulsan a anunciar las buenas nuevas a todo aquel que lo necesite. Enseguida tenemos versículo 16. Sobre todo tomen el escudo de la fe, con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Estos dardos encendidos en la antigüedad serían el equivalente a flechas que el enemigo mojaba la punta con brea y luego eran lanzadas. Sin duda, un espectáculo aéreo de esa magnitud es suficiente para amedrentar a cualquier soldado. Muchos de ellos, al ver el mar de flechas que llovían sobre su cabeza, soltaban el escudo y salían corriendo, sálvese quien pueda. Pero la estrategia es tal que el escudo de la fe es capaz de detener todos esos dardos que el enemigo tire a tu mente. Esos dardos disfrazados de mentiras, esos dardos disfrazados de desaliento, esos dardos disfrazados de muchas cosas, muchas malas intenciones, muchos pensamientos negativos, muchas cosas que con que solo uno de ellos se clave es capaz de generar un daño muy importante a toda nuestra fe. Para eso hay una sola cosa: levanta el escudo de la fe. Algo que me gusta aquí es que Pablo no habla de mucha fe o de poca fe. No te dice con cuánta fe se levanta un buen escudo, porque lo importante acerca de la fe, Jesús mismo puso el estándar de la fe tan ancho y tan alto como un grano de mostaza. Porque el tema de la fe no es la cantidad, es donde se está depositando nuestra fe. Te pongo un ejemplo. Te estás sintiendo mal, vas al doctor. El doctor te dice: voy a hacer algunos exámenes. Y tú tienes fe. Dices: yo tengo fe en que todo va a salir bien. Vas al siguiente día, el doctor te entrega los resultados y te dice: hay malas noticias. Tenemos una condición aquí. Esa sensación de angustia que se apodera de ti demuestra una cosa: sí tenías fe, pero la fe estaba depositada en el diagnóstico. La fe estaba depositada en la opinión del médico acerca de tu condición. ¿Quieres saber cuál es el depósito de tu fe? A veces Dios se permite remover cosas de tu vida, remover personas, remover ganancias, remover oportunidades, para que te des cuenta dónde estaba el depósito de tu fe. Porque si el depósito y aquello que hacía que tú pudieses permanecer firme en la fe y levantaras el escudo estaba en tus amistades, estaba en tu cuenta bancaria o estaba en una propia habilidad para desempeñar una función, entonces nos damos cuenta, cuando esas cosas son removidas, que nuestra fe es frágil y que ese escudo es pequeño. El escudo de la fe en Dios funciona de esta forma. Volviendo al ejemplo, cuando alguien tiene puesta su fe en Dios, sabe que no importa cuál sea el resultado de esos exámenes, su Dios sigue estando presente, su Dios sigue estando bueno y su Dios sigue teniendo la última palabra sobre su salud. ¿Y ves cómo cambia la perspectiva? Porque nuestra fe está por encima de los sí o de los no, de cualquier circunstancia o de cualquier variable. La fe en Dios es estable porque se cimienta en la roca que Él es, en un Dios inmutable cuyas palabras se cumplen, cuyas palabras no quedan vacías, cumplen un propósito en la tierra. La fe en Dios es estable. Y la fe en Dios es la perspectiva correcta que necesitas para hacer frente a esos dardos de fuego. Si yo sé dónde está puesta mi fe, lo único que tengo es levantar el escudo
y que esos dardos se apaguen inmediatamente al chocar contra esa fe. Todas nuestras tentaciones y nuestras luchas derivan de una sola idea. Tengo fe en lo malo que estoy viendo, tengo fe en los deseos que el enemigo propicia, o tengo fe en el Dios del que predico, en el Dios del cual he venido creyendo todo este tiempo. Recuerda, la clave está en el depósito. Versículo 17. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El casco es de esas cosas que tenías que tomar todos los días. El casco de la salvación protege uno de los objetivos más importantes: mi cabeza. ¿Y por qué la salvación? Porque la falta de seguridad en nuestra salvación nos hace perder toda esperanza acerca del mañana. La falta de seguridad en nuestra salvación nos pone dudas acerca del amor de Dios. La falta de seguridad en nuestra salvación nos pone a caminar en una cuerda floja, donde cualquier error puede derribarme de ese destino glorioso que Dios había diseñado para mí. Martin Lloyd-Jones escribió lo siguiente: gracias a Dios, mi salvación no depende de mi frágil agarre de Él. Mi salvación no depende de mi frágil agarre de Él, sino de su poderoso dominio sobre mí. Él te tiene. Él tiene tu espalda. Jesús dijo: mi Padre me dio mis ovejas y nada las arrebatará de mi mano. ¿No es esa una gran noticia? Es decir, estoy aquí en las manos del buen pastor. Y esa certeza es la que cubre mi cabeza todos los días. Y todos los días, no importa qué es lo que sucede en el mundo, yo tengo una certeza de dónde voy a estar cuando mis días finalicen. Hace unas semanas, en la final de Roland Garros en el tenis, una chica se amarra a la red y trae un mensaje de alerta acerca del cambio climático. Es muy impactante ver estas imágenes y que una chica te diga: nos quedan 1028 días. Nos quedan 1028 días. Se habla de una crisis financiera muy fuerte. Estamos viendo ya incrementándose los precios de la canasta básica de una manera muy alta. Y las cosas están turbias. Pero cuando esas alertas suenan, cuando esas banderas rojas son desplegadas a lo largo y ancho de este mundo, el casco de la salvación nos dice: todo va a estar bien. Mi ciudadanía no estaba en esta tierra limitada por el cambio climático. Mi ciudadanía no estaba en esta tierra limitada por ciertos recursos económicos. Mi ciudadanía está en el cielo. Mi destino está en el cielo. Dios ha dicho y ha dispuesto llevarme, puesto que ha hecho una morada eterna para mí cerca de Él. Ese es el lugar donde descansamos, en saber que nuestra salvación es real. Y sabes, si hoy tú no tienes la ventaja de descansar en ese sitio, entonces te invito a que profundices en las verdades del Evangelio y a que busques y le preguntes: Dios, ¿por qué es que necesito un Salvador? ¿De qué necesito ser salvo en primer lugar? Porque la salvación es uno de los regalos y de las promesas más importantes que tenemos los hijos de Dios. Por último, de los elementos de la armadura viene la palabra de Dios. Dice: y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí hay un secreto muy padre. Normalmente la palabra en el griego es referida como logos. Pero logos es el conocimiento de todas las cosas. Logos es, digamos, toda la teoría. Aquí la palabra para palabra es rema. Y la palabra rema es una palabra específica
para tiempos específicos. Son esas palabras que Dios ha hablado a tu corazón y que se han ido quedando guardadas. Son esas palabras que has atesorado en diversos momentos y que se convierten en la espada perfecta. La espada de la que se habla aquí no era una espada larga, era una espada corta, más bien como una daga. Y tras 5 elementos defensivos de la armadura, este es el primero ofensivo. Porque todo lo que necesitas es permanecer. Pero cuando el enemigo viene a hacerte un combate cuerpo a cuerpo, cuando el enemigo se te quiere encarar, tú solamente empuñas la espada de la palabra rema que ha ido bajando a tu corazón. ¿Qué palabras puedo decir? Cuando la crisis económica está tocando la puerta y cuando estoy desesperado porque necesito tomar decisiones, porque no hay recursos, entonces le voy a clavar esa espada al enemigo diciéndole: como Jehová es mi pastor, nada me falta. Cuando la condenación quiere venir a tocar la puerta de mi corazón, cuando la desesperanza quiere venir a tocar la puerta de mi casa, ¿qué tal si le digo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí? Y lo que hoy vivo en el presente, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. Y cuando tú empuñas esa espada, no hay enemigo que pueda resistirse. No hay enemigo que pueda lidiar contra la verdad inmutable de la palabra de Dios que hay en nuestros libros, en estos dispositivos. Tras esas páginas de ese libro que está ahí a lo mejor arrumbado en tu casa, se encuentran muchas armas espirituales. Y sabes, no necesitas todas. Sería bueno que buscaras acumular conocimiento, pero es mejor que sepas cómo aplicar ese conocimiento. Es mejor que sepas qué herramienta utilizar en qué momento, qué palabra voy a desenfundar en qué momento de mi vida. Por eso la insistencia, como mamá regañona. Sorry por las mamás regañonas que están aquí. Lee la Biblia, memorízala, aprende. Ahí viene un curso, ahí viene otro. Échale ganas, lee este versículo, porque es nuestra espada. Es nuestra única arma ofensiva. Sí podemos resistir con todas las otras, pero hay momentos donde necesitas terminar al enemigo de una vez y para siempre. Y ahí está la palabra. Y el tercer consejo que quiero darte es el consejo más práctico de todos. Practica la oración. Número 1, toma toda la armadura. Número 2, permanece firme. Número 3, practica la oración. La oración se encuentra entretejida en toda la armadura. Sería bien loco que yo mañana dijera: vieja, ¿dónde está mi escudo de la fe? Pásame la coraza de justicia. Sería muy chistoso que yo dijera: pues me llevo la espada y con eso. La única manera de desplegar exitosamente toda la armadura es a través de la oración. Por eso Pablo insiste en el versículo 18: después de toda la armadura, con toda oración y súplica, oren. Eso me habla primeramente de variedad. Toda oración y súplica. A veces gritas, a veces lloras, a veces estás tranquilo, a veces suenas muy elocuente, a veces solamente estás repitiendo una frase una y otra vez. Pero ora, por favor. A veces son conversaciones que tenemos con Dios, lo cual sería una oración, pero a veces es una lista de peticiones, lo cual es una súplica. Y sí o no, cuando te atreves a pedirle algo a Dios, ahí está un dardo, paz, clavado en tu mente. Ahora sí vienes a pedir algo. Tienes 6 meses que no abres la Biblia, tienes 3 meses que no vas a la iglesia y vienes a pedirle a Dios. Es el diablo. Porque la variedad de la oración, Dios está interesado en que te comuniques con Él. ¿Tú crees
es que Él no quiere darte todas las cosas. Dice, con toda oración y súplica oren. ¿Con qué frecuencia? En todo tiempo. En todo tiempo. Todo tiempo. En la mañana, en la noche, en el carro. ¿Sabes algo que agradezco de tantas idas y vueltas a Delicias? Que en muchos de esos viajes eran momentos de oración para mí. Ahí en el camino, tranquilo. Excelentes. En todo tiempo, en todo momento. ¿De qué forma? En el Espíritu. En el Espíritu significa bajo la sumisión al Espíritu Santo. No habla aquí de orar en lenguas, aunque es bueno, pero orar en el Espíritu es aprovechar orar, como dice Romanos 8:27, que a veces no sabemos ni qué orar, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. A veces ni sabemos. A veces nuestras oraciones están cargadas de preocupación, pero conforme avanza tu oración, conforme dices, Espíritu Santo, guíame, quiero ser sensible, vas a ver cómo las oraciones van cambiando y se fortalecen de la fe. Y llegas al punto de, Señor, cámbialo, cambia, quita, haz rápido, al decir, Señor, y si no la quitas, dame fuerza nada más para aguantar. Señor, y si eso no cambia, aquí estoy. Dame fidelidad, dame amor, dame diligencia. Eso es el trabajo del Espíritu Santo. Eso es orar en el Espíritu. Y luego dice, y así velen con toda perseverancia y súplica. Nos habla de la actitud correcta. La actitud correcta para orar es una oración alerta, persistente y específica. Alerta, persistente y específica. Una oración alerta es la que se da cuando sientes que todo está bien. Alerta, alerta, en todo tiempo, sea o no un día malo. En mi concepto todos los días son malos, por lo tanto estoy alerta. Dice Pedro, sean sobrios y velen. No te duermas en tus laureles, no te duermas en tu comodidad, no dejes de orar, porque la oración de hoy es la fortaleza de mañana. Las millas que generas hoy en oración, luego vienen las broncas, las malas noticias, las decepciones, las heridas, pero ahí estás firme, firme, porque esa oración de hoy te preparó para los incidentes de mañana. Una oración persistente, constante. Puedes pedirle la misma cosa a Dios infinidad de veces. Pero yo ya tengo 10 años orando por el bruto de mi marido. Síguele orando. Sé persistente. Persistente. Ya tengo años orando para que mi familia entregue su vida a Cristo. Persiste. Persiste. Antes que cambiar a ellos, esa oración te va a empezar a cambiar a ti. Por último, la oración es específica. No temas pedirle a Dios las cosas como las quieres. Oh Señor, en tu gracia y tu voluntad, ayuda a que todas las cosas me ayuden a bien. Sí está muy bíblico el asunto y todo, pero dile, necesito un aumento. Es justo. Necesito sabiduría porque viene ese examen y me siento topado. Dios, ya se me acabaron las fuerzas para lidiar con mi hijo rebelde. Ya se me acabó el amor. Ya se me acabó la paciencia. Sé específico. ¿O tú crees que Dios no sabe lo que te asusta? ¿O no sabe lo que hay realmente dentro de ti? Sé específico. Y por último, el objeto de tu oración: por todos los santos. Por todos los santos. Ora por ti y ora por alguien más. No
no te limites a sentir empatía y compasión. Y no creas que el orar por alguien es una manera de decir, bueno, pues como no puedo hacer nada, pues de perdida oro por él. No, porque no puedes hacer nada en tus fuerzas. Mínimo vas a orar por él. Porque no puedes hacer nada, descubres que la llave de tu dependencia de Dios se activa y quieres que algo suceda en la vida de la persona que amas, entonces oras por él. La oración es la llave de nuestra dependencia de Dios. Pero vemos muchos ateos espirituales. ¿Cómo puedes ser un ateo espiritual? Bueno, porque crees en Dios, pero vives como si no lo necesitaras. Toda la armadura se reviste de oración, porque el campo de batalla se da en oración, porque las batallas se pelean en oración y las batallas se ganan en oración. ¿Por qué no nos ponemos de pie y terminamos? Dios conoce tus luchas. No importa cuál sea tu lucha, el consejo es el mismo. Vístete de la armadura. Permanece firme. Vístete de la armadura, permanece firme y por favor, practica la oración. Practica la oración. Señor Jesús, hoy queremos sí descansar en la victoria que tú nos has dado, pero al mismo tiempo tomar estos consejos y decir, Señor, hoy quiero vestirme de toda esa armadura. No nada más hoy, sino constantemente. Padre, yo te pido que empieces a despertar corazones de cristianos que oran constantemente. Corazones de cristianos que no son tímidos o indiferentes hacia la oración. Señor, nos hace falta tanto recorrer en esa área, que te damos gracias por tu paciencia y tu misericordia. Pero al mismo tiempo reconocemos que necesitamos ser fortalecidos en la oración. Ayúdame a orar en todo tiempo, por todas las personas, por todas las formas, a estar alerta, a ser persistente y específico. Señor Jesús, hoy quiero vestirme de tu verdad, de tu justicia, de tu fe. Hoy quiero, Dios, predicar tu evangelio en todo momento. Y quiero utilizar tu palabra como espada para pelear esas batallas. Hoy descanso en la victoria que tú has dado, Señor Jesús, pero no quiero cometer el error de hacerle una guerra pequeña a un enemigo fuerte. No quiero cometer el error de no ponerme listo y de no estar alerta. No quiero cometer el error de no estar vestido para la lucha que día a día con día se me presenta. Hoy reconocemos, Señor Jesús, que todo lo que tú nos has dado es por tu gracia y por tu misericordia. Pero al mismo tiempo sabemos que podemos ser diligentes y avanzar, y que aún podemos conquistar más territorio, que en el terreno de la santificación y que en el terreno de esta lucha seguimos avanzando constantemente, vestidos de la armadura que tú nos has dado. Dios, ayuda a cada uno de nosotros a pelear estas batallas con valentía y con diligencia, a ser sabios en la oración, a ser sabios en nuestras estrategias y sobre todas las cosas a permanecer firmes. Afirma los pies de cada cristiano que hoy duda de su llamamiento, a cada cristiano que hoy se debate entre permanecer o no permanecer, a cada cristiano que hoy está siendo víctima de la decepción, de la ofensa, a cada persona que está siendo víctima de pensamientos y de dardos de fuego que están queriendo traer mentiras a su vida. Señor Jesús, hoy agitamos la espada de tu palabra y decimos: el enemigo no nos puede tocar. Estamos cubiertos en tu amor, vestidos en tu armadura y listos para pelear la buena batalla todos los días. En el nombre de